canción. He perdido mi voz. La última vez que compartí con vosotros, hace ya mucho tiempo, empezaba con una pregunta. No sé si os acordáis, seguro que no, no pasa nada, no voy a tener nada contra vosotros, es mi trabajo. Que la gente se olvida de las predicaciones de un domingo para otro. Nuestro trabajo es así, los pastores. Normalmente la gente se suele olvidar. A veces hasta los pastores se olvidan de lo que predicaron el domingo anterior, así que no os preocupéis por eso. Pero empezaba con eso, ¿no? Y ¿cuál es tu deseo, no? O sea, esa pregunta, no sé si os acordáis los que estuvisteis, y algunos pues decían cuál era su deseo, ¿no? A veces algunos decían su deseo espiritual, ¿no? Pues crecer más en el Señor, pues que a la pobre Shedi le eché la bronca a la pobre. Después le pedí perdón, pero bueno. Pero al principio mi humor no me dejó. Y otros pedían tantos, ¿no? Y a veces estaba pensando en esta semana y cambié el título del sermón, porque al principio iba a poner el título del sermón, No dejes de soñar. Y me acordé de aquella canción, ¿no? No dejes de soñar. Más o menos así, ¿no? Suena la canción, no sé si los jóvenes seguro que la conocen, ¿no? ¿O no? Jolín. Qué poca cultura musical que tenéis. Lo sé yo. Qué poco, no dejes de soñar. Muy bonita la canción. Le cambié el título porque no quería hablar de eso exactamente. Pero sí quería hablarles de algo que me viene rondando en la cabeza, ¿no? Mis pensamientos. Hoy quiero, así, a pecho descubierto, ¿no? No os dejéis impresionar por la corbata ni por la pinza o traba de corbata, no. Sino quiero que me entendáis hoy, porque hay preguntas, ¿no? Todos tenemos preguntas en nuestra mente. Y en mi mente siempre hay algo por lo que siempre y por mucho tiempo he estado meditando, ¿no? No sé si es la tuya, pero la mía sí. Y hace años, desde que yo tengo razón de ser, me hago esta pregunta, ¿no? Os la digo y así a ver si coincidimos o no has hecho esa pregunta. ¿Saben? Me conocéis y sabéis que me gusta cuestionarme con Dios cosas, ¿no? Hablar con Dios en forma de cuestionar cosas. Y la pregunta que yo me he hecho este verano es, algo de iluminación ha venido a mi mente por medio de Dios, es cómo recibir lo máximo de Dios. No conformarte, ¿no? Por eso me venía al principio eso, no dejes de soñar, ¿no? No dejes de soñar que Dios quiere hacer cosas mejores todavía con tu vida, ¿no? ¿Cómo recibir, no? ¿Cómo recibir de Dios lo mejor, lo máximo? Y no acostumbrarnos, como Noemi predicaba hacía un par de domingos, viviendo en la esclavitud, en el desierto, ahí en Egipto. Por 4 generaciones se habían acostumbrado a vivir ahí, ya era su modus operandi, vivir esclavos, ¿no? Y esa pregunta me viene por mucho tiempo y mucho tiempo meditando en esto, ¿no? Y lo que siento es que Dios me dio esto que voy a compartir, no sé cómo llamarlo. Seguro que mi profesor de homilética en el seminario me hubiese suspendido, pero no pasa nada. Porque esto es lo que yo de Dios he recibido, ¿no? Lo que es, siento que Dios ha hablado conmigo, ¿no? Porque lo más importante de esta pregunta, tiene que ser la respuesta que nosotros damos. ¿No? Cuando tú haces una pregunta, quieres una respuesta, ¿no? Esperas que alguien te responda a esa pregunta, porque si no, te quedas en la filosofía, en el socratismo, en el platonismo de hacer preguntas y a veces no encontrar respuestas, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? A esa pregunta. Tenemos que aprender a recibir lo mejor, lo máximo de Dios. Tenemos que aprender a eso. Y no estancarnos, no vivir por rutinas o por lo que sea. Mi pensamiento es que Dios realmente está impresionado con nosotros. Ese es mi pensamiento. Que Dios está realmente impresionado con nosotros
Porque la principal razón de que no estemos recibiendo lo máximo, lo mejor de Él, Dios está impresionado con eso porque Él está viendo que no estamos recibiendo lo máximo, lo que Él quiere darnos lo mejor. Y es porque nos hemos conformado con menos de lo que realmente Dios quiere darnos. Esto hablo para mí, ¿vale? Si alguien se siente aludido, el Espíritu de Dios te está hablando, ¿vale? Estos son mis pensamientos, ¿no? Yo creo que Dios está impresionado, está alucinando ahí en su trono, porque Él ve que nos ve que no estamos recibiendo todo lo que Él quiere darnos. Porque nos hemos acostumbrado pues con lo que tenemos, ¿no? A veces con las migajas, como le hablaba esta semana a mi mujer compartiendo con este pasaje, con este sermón, compartí, digo, a veces nos hemos acostumbrado a comer de las migajas que caen, ¿no? No está mal, ese pasaje hay que verlo, ¿vale? Pero mi reflexión es que a veces podemos estar sentados en la mesa, comiendo de los manjares y no de las migajas. El pasaje ese es otro tema, ¿vale? Algún día, si quieren, predico de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos recibiendo lo máximo, lo mejor de Dios? Porque muy pocos nos hemos comprometido con lo mejor de Dios. Muy pocos se comprometen con lo mejor de Dios. Por circunstancias, cuestiones, razones, yo en eso no entro, ¿vale? Estoy hablando desde mi punto de vista. Y muchas veces también porque nos hemos dejado influenciar más por la sociedad, por nuestro contexto, por el mundo, que por la misma palabra de Dios. Y hemos aceptado mucho menos de lo que Dios realmente quiere darnos. Hemos aceptado eso, mucho menos de lo que Dios realmente quiere darnos. Y mi reflexión es que mientras uno pueda vivir con menos de lo mejor que Dios te puede dar, vas a vivir así. En el coaching, que le gusta mucho a Sebas, y como está muy de moda, me he apuntado a hacer un curso, que estoy haciendo un curso de coaching. A esto le llaman la zona de confort, ¿no? Están acostumbrados a la zona de confort. Está muy de moda ahora, aunque eso empezó en los años 90 en Estados Unidos, pero bueno, ahora viene el lanzamiento de todo eso. La zona de confort, ¿no? Estamos confortables aquí, estoy bien y estoy a gustito, tan a gustito. Y eso es la realidad, una realidad poderosa que vivimos en diferentes esferas, ¿no? Y lo que yo digo, que hasta que uno no tenga una insatisfacción santa por la mediocridad, no vamos a experimentar, no vas a experimentar lo máximo, lo mejor que Dios tiene para ti, para mí. Hasta que yo no sea insatisfecho por lo que tenga. Y esto no sucede por accidente, ¿no? O no sucede tampoco de forma automática. Esto hay que lucharlo, hay que perseguirlo y hay que avanzar hacia eso, porque si no, no consigues nada. Si te quedas, si te estancas, si te conformas, seguirás en tu mismo zona de confort, que seguramente estarás bien. Haces de todo, hijo. Te voy a tener que subir el sueldo. Qué buen hijo tengo. A ver si encuentro una buena mujer. ¿No? ¿No? ¿Queréis una mala mujer? No, quiero una buena mujer. Ah, vale. Pensé que no me distraigas ahora, mujer. Cállese, mujer. ¿No? Salir, movernos, arriesgarnos. ¿Cuánto nos hace falta eso, no? Arriesgar un poquito más. Yo he tenido toda mi vida que luchar. Yo soy el 9º de 10 hijos, o de 10 hermanos, de 10 hijos mejor, porque tengo 9 hermanos. Soy el 9º. Todos mis hermanos son mayores, menos uno, que es por debajo de mí.
y siempre tenía que pelear con él también. Toda mi vida, yo hasta los 14 años, mi casa la casa de mis padres medía como mucho, tirando por lo alto 50 metros cuadrados. Eso es un almacén o un trastero hoy en día, ¿no? Así que yo dormía toda mi vida, hasta que fui adolescente, en el sofá del salón. No el sofá cama, eso ya era un lujo, en el sofá. Así que yo toda mi vida tenía que mirar cómo puedo arrebatarle la cama a mi hermano mayor. ¿Por qué mi hermano mayor duerme ahí y yo tengo que dormir en el sofá? Esto es injusto. Porque ellos están ahí tan tranquilitos y yo tengo que esperar que todos terminen de ver su tele para yo dormir. Y así ha sido mi vida, ¿no? Una vida de lucha, de no acostumbrarme, de no adaptarme a lo que vivo, sino intentar algo más, arriesgarme a algo más. Y en este mundo, si no luchas, si no consigues, si no eres un inconformista, y hoy, si os habéis dado cuenta, tenemos aquí a los de Podemos, aquí en el parque. Si no, no vas a conseguir nada. Si estás adaptado a lo que tienes y estás conforme, Dios no va a hacer nada. Dios no va a moverte de ahí, si tú no quieres moverte. Te va a dejar ahí. Y todo en nuestro mundo, en este mundo caído, va naturalmente de lo bueno a lo malo. ¿No? Mira las noticias diariamente. Van de las cosas que eran buenas a cosas malas. Las cosas no mejoran si no hay una disposición, un esfuerzo, una lucha. Por eso Dios siempre dice: esfuérzate, esfuérzate. Las cosas hay que esforzarse por las cosas. Ahora que empieza el curso, estudiantes, tenéis que esforzaros. Las notas no las regalan en ningún lado. Si no estudias, suspendes. Si suspendes, repites y tienes mal verano. Por eso hay que esforzarse antes de que llegue el verano. Niños, adolescentes y jóvenes, esforzarse en este año. Las cosas no mejoran si tú no te esfuerzas por eso. Tenemos que buscar para encontrar, ¿no? Dice la palabra de Dios. Tenemos que buscar para encontrar, tenemos que llamar para conseguir, tenemos que tocar para que la puerta se abra. Y preguntar antes de recibir, dice Mateo 7:7. Debemos elevar nuestras miras y apuntar más alto. Más alto. Porque la mayoría de las personas están disparando a la nada y golpeando al aire, como ¿te acuerdas la predicación que hizo Miguel Ángel hace? Yo sí me acuerdo, Miguel Ángel, ¿tú ves? O el pastor está atento a las predicaciones. ¿Te acuerdas que compartió de ese? Eso. Hay gente que está golpeando al aire y que consigue cansarse, no consigue nada. Un texto que podéis buscar en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, por si no te lo sabes de memoria: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos, dice Dios al pueblo de Israel, que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Me encanta esta parte. Para darle el fin que esperáis. Tremendo versículo. Yo no sé si lo tienes memorizado, pero te invito a guardarlo en tu corazón, en tu mente y tal. Y me gusta este versículo. A veces lo extrapolamos a otras cosas, ¿verdad? Y lo sacamos de ese contexto. Pero a mí me gusta estudiar un poco ese contexto. Y cuando Dios se dirige a Jeremías hablándole de estas palabras, ¿sabes? Israel estaba devastado. Israel estaba devastado. La ciudad de Jerusalén había sido destruida. Había sido destruida y mucha gente, ¿te acuerdas de Daniel y sus amigos? Habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ese es el contexto de este versículo. Esa es la situación donde está Dios dirigiéndose al profeta y le dice: yo tengo para vosotros pensamientos de paz.
Esa es la palabra hebrea que todos conocemos, shalom. Si yo hubiese sido el profeta, lo soy en el siglo XXI, parece ser. Digo, Dios, ¿estás seguro que tienes pensamientos de paz para nosotros? Mira que Jerusalén, Israel, está destruida. Mira que nuestros príncipes se los han llevado cautivos. ¿Seguro, Dios, que no te has equivocado de palabra? Eso no era lo que los israelitas tenían en su mente. En ningún momento ellos tendrían sus pensamientos de paz. Porque su situación era de guerra, era de esclavos, era de oprimidos. Pero eso es lo que dice Dios. Ahora, Jeremías continúa, versículos 2 y 13. Fíjate lo que dice Jeremías, Dios a través de Jeremías. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esa es la actitud que no se encuentra en muchas de hijos de Dios. Esa es la actitud que muchas veces no encontramos. Y ahí está la clave. Tenemos que buscar con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Y ese tantas veces es el elemento que nos falta. Porque nuestro corazón, y en la Biblia el corazón pues son a veces los sentimientos, las emociones, nuestros pensamientos, tantas cosas. La Biblia no habla del músculo exactamente, que tenemos todos aquí, el mío está acelerado ahora. No habla muchas veces de este corazón, sino habla de otras cosas en nuestra vida. Y tenemos que llegar a ese punto en el que no vamos a vivir con nada de lo mejor, de lo máximo que Dios quiere darnos. Y no conformarnos. Y esa es la actitud, digo, que se encuentra en muchos hijos de Dios, en muchos cristianos, en demasiados. Que el baremo de sus expectativas, incluso dentro de la iglesia, a veces se resume, se ha reducido en cuanto a estar sano, o en cuanto a tener un trabajo, o en cuanto a que las finanzas vayan bien, o en cuanto a tener una seguridad, o algunas cosas más. No está mal eso, ¿vale? No estoy diciendo que eso esté mal. Pero a veces nuestras expectativas se han basado solo en eso. Y no estoy tratando de condenar a nadie, para nada. Porque todos en mayor o menor medida hemos sido influenciados por la cultura en la que vivimos y que no busca, que no cree ni piensa en Dios. Y nadie sabe cómo recibir lo máximo de Dios, lo mejor de Dios, en la cultura en donde estamos. Porque en la cultura que donde estamos, recibir lo máximo de Dios se refiere a peregrinaciones, procesiones, obras y algo que yo puedo hacer y no Dios. Pero el recibir es un proceso y es un proceso en el que tenemos que empezar a movernos en esa dirección. Yo como Pablo, como decía el apóstol Pablo, tampoco he llegado. A lo mejor defraudo, pero yo tampoco he llegado. Pero decía el apóstol Pablo, sigo adelante, no me paro, no me estanco, no retrocedo, sigo adelante en el camino, porque Dios tiene mucho más para mí de lo que yo estoy experimentando ahora. Dios tiene mucho más para ti de lo que estás experimentando ahora. Solo hace falta que tú creas que Dios quiere hacer eso, quiere tener un propósito por ti y quiere hacer algo más por ti. De eso me acuerdo siempre de Filipenses 1:6. ¿Se acuerdan? ¿Saben ese versículo? Memorízalo también, hay que memorizar las escrituras. Aunque a veces no nos sepamos los pasajes, ya lo sé, algunos no se acuerdan de eso. Pero hay que memorizar las escrituras. Filipenses 1:6 dice, ¿qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó la buena obra en ti, ¿qué va a hacer? ¿La perderá? No. La estancará. O sea, Dios, la obra que está empezando,
que empezó en ti un día cuando tú decidiste aceptarle y reconocerle, no era solamente esa obra que Dios quería hacer, sino que quiere seguir trabajando en ti. Y tantas veces, una vez más, no recibimos, no actuamos, no vivimos más, ni experimentamos más a Dios porque nosotros no queremos hacerlo. Porque yo he decidido que estoy así. Y eso le puedes hablar de la falta de perdón en tu vida, eso puede hablar de la falta de dejar de lado algunos vicios o pecados en tu vida, eso puede hablar de tu mal carácter que no has dejado que Dios sobre en tu vida, eso puede hablar tantas cosas que no has dejado que Dios perfeccione y vaya quitando esas cosas, actitudes, comportamientos, palabras, y eso te impide experimentar más de Dios. Y yo no me conformo con eso. Yo no quiero eso. Porque los discípulos de Cristo, los que hemos decidido ser alumnos de Él, tenemos que estar caminando en los pasos de un Dios sobrenatural, pero moviéndose en el ámbito natural. Los hijos de Dios, los cristianos, los discípulos de Dios, tienen que estar caminando tras los pasos de un Dios sobrenatural, pero que actúa y se mueve y se manifiesta en nuestro ámbito natural. ¿Cómo cuadra eso? Deja que Dios obre y lo vas a ver claramente. Claramente. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no voy? ¿Por qué no recibo lo mejor de Dios? Y encima estoy viviendo con menos de lo que Dios quiere darme. ¿Por qué pasa eso? Yo estoy seguro que uno de estos días, no sé cuándo, algún día vamos a estar todos ante Dios, ¿no? Ante Dios. Y dice Corintios, dice el apóstol Pablo en Corintios, que cuando estemos allí, cuando lleguemos allí, vamos a conocer todas las cosas. Y dice que vamos a incluso conocer cómo hemos sido conocidos. ¿Parece un trabalengua? Conocer cómo hemos sido conocidos. En un instante dice que vamos a saber, ¿cómo va a ser eso? No sé, vamos a saber lo que teníamos que hacer y no hicimos. Toda esa película que a veces vemos, ¿no?, que va a pasar. No sé si eso va a pasar en el cielo, pero vamos a entender, ¿no? Vamos a entender, dice la palabra de Dios, que el mismo poder de Dios que resucitó a Jesucristo, ese mismo poder de Dios residía, habitaba en nosotros. El mismo poder de Dios que resucitó a Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que estaba dentro de nosotros todo el tiempo. No sé si esto dice aquí, pero déjame que lo busque y te lo digo, porque a lo mejor algunos pensáis que no. Y está bien, me gusta que la gente piense y que cuestione las cosas. Pero déjame mirar una cosa, porque esto es interesante. Dice la palabra de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la estoy en Efesios 1, 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Tremendo, ¿no? Tremendo que ese mismo poder esté a nuestro alcance. Y nos daremos cuenta, ¿no?, de que verdaderamente el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, estaban y eran también para con nosotros. Pero que muchas veces no las disfrutamos, no las experimentamos porque no queremos. Es que yo soy así y no voy a cambiar ahora. ¿No has oído eso alguna vez de algunos hermanos en la iglesia? Yo lo he oído. Es que yo soy así. Es que me parezco a mi padre, es que me parezco a mi madre. Soy así, lo heredé de mi padre. ¿No?
Está bien que hayas heredado cosas de tu padre. Pero si son malas, quítatelas, hombre. Quítatelas. Si son malas, si no benefician, quítatelas. Mi padre bebía y por eso no soy un borracho yo. Mis hermanos fuman y se drogan y por eso yo no fumo y me drogo. Si hay cosas malas que tú sabes que no son de acuerdo a lo que Dios quiere, quítatelas de tu vida, porque eso te está impidiendo recibir lo máximo, lo mejor de Dios. No es que Dios no quiera dártelas, es que no estás preparado para recibirlas. Es diferente, ¿no? No tenemos que vivir así, ¿no? No tenemos que llegar al cielo y gritar alabado sea Dios, lo logramos. Vaya penuria que he pasado en la tierra, que a veces la pasamos. Podemos vivir una vida en victoria. ¿Por qué? Porque dice Jesús, dice el apóstol Pablo, que Jesús vino para librarnos de este presente siglo malo. No solo cuando estemos en el cielo, sino también aquí. Y a menos que uno esté dispuesto a ponerse de pie y luchar la batalla de la fe, a veces no vamos a conseguir nada. Y aún así tampoco está garantizado, porque no depende de mí. Depende de la obra de Dios. Pero en lo que dependa de mí, yo voy a luchar eso. Yo no me voy a conformar. Si no, algo no se remueve dentro de ti, vas a seguir igual. Yo me convertí a la edad de 20 años. Mi mujer me llevó a la iglesia en ese tiempo. Yo era un filisteo. Incircunciso también, si queréis. No pasa nada. Y yo desde que conocí al Señor, nunca me conformé con lo que era al principio, ¿no? Al principio yo llegué allí y discipulado, ¿no? Lo normal. Por eso nosotros enfatizamos tanto el crecimiento y el estudiar la palabra, porque eso es súper importante. Porque si quieres conocer a Dios, si quieres conocer lo que Dios quiere, si no estudias la palabra, pues Dios puede hablarte por tu espíritu, si es verdad. Pero para eso nos dejo también la palabra. Y yo llegué allí, me apuntaba a todos los discipulados, porque yo quería aprender de este Dios, al que yo no conocía. Yo conocía a otro Dios, al Dios que a veces a lo mejor muchos de vosotros también conocisteis en un momento. Ese Dios fuera otro Dios que no era el Dios que me estaban predicando. Así que yo quería conocer. Yo me apuntaba a todo. Porque yo no me conformaba con eso. Yo empecé en mi trabajo, como ahora ya no se empieza eso, ya triste, ¿no? Pero al otro día lo hablábamos con el mecánico nuestro, que le llevé el coche para arreglar, se lo decíamos al mecánico, ya hoy no se aprende como antes. ¿Cómo aprendí yo mi oficio? En el trabajo, barriendo el taller. Pero yo no me conformaba con barrer el taller, ir a hacer la compra de los bocadillos de mis compañeros, lavarle el coche a mi jefe, un Mercedes negro, que es horrible para lavarlo. Tenía que dejárselo brillante. Yo me conformaba con eso. Así que yo me apuntaba a aprender de todo. Y así entraba en la planta baja yo al principio trabajando, donde estaban las máquinas, la tipografía, las cajas. Pero me subieron al segundo planta. Yo ya aprendí aquella parte y me subieron al segundo piso. En el segundo piso estaba todo lo que era manipulación de papel, cortar papel, hacer trabajos de carteles y cosas. Y yo aprendí eso también. Así que me subieron a la tercera planta. Ya estaba más cerca del cielo. Y ahí aprendí el oficio. Y fui fotomecánico, que eso ni se usa hoy en día, eso está desfasado ya. Pero eso me enseñó una cosa. Que a veces los que empiezan debajo pueden llegar hasta donde ellos quieran si se esfuerzan y aprenden. De ahí, y no, con esto no quiero ser ejemplo, ¿vale? Por favor, jolín. Yo no tenía estudios, no pude nunca estudiar.
No fui al instituto, no fui a la universidad. Hasta que con 39 años yo pude ir al seminario. Ahora, yo llevaba 7 años de pastor en la iglesia, sin estudio, un burro. Aparentemente. Cuidado, no os dejéis engañar por las apariencias. Pero a los 39 años Dios me dio la oportunidad, después de 7 años de pastor, de ir al seminario. Pero para entrar en el seminario tenías que tener el acceso a la universidad. Cachis en la mar. Yo no lo tenía. Así que mientras hacía el seminario por la mañana, yo, junto con mi mujer, por la noche, íbamos a estudiar a la UNED para sacar el acceso a la universidad y poder estudiar en el seminario. Y yo doy gracias a Dios porque el título está guardado por ahí. No sé dónde está, la verdad, después de las mudanzas. Pero el título es un regalo de Dios. A mí el llamamiento no me lo dio el seminario, ni la pastoral me la dio el seminario. Yo era pastor antes de ir al seminario. Pero yo reconocía dentro de mí que eso no era lo mejor que Dios quería darme. Y no estoy diciendo que los estudios te hagan ya el gurú de la iglesia. Tontería. El que te diga eso, déjamelo a mí un par de días. Ya yo hablo con él. Pero me refiero a eso, ¿no? A no dejarnos ni conformarnos con lo que somos, aunque no tengamos nada. Aunque no tengas nada, nunca es tarde. Fíjate, si yo pude ir al seminario con 39 años y 5 hijos y una linda mujer, yo veo a los jóvenes y digo, vosotros podéis, la verdad es que una pasada. Yo me tuve que sacar el graduado escolar estudiando por la noche, saliendo de mi trabajo después de 8 horas de trabajo, ir a un instituto para sacarme el graduado escolar, fíjate. Nada sin esfuerzo se consigue. Y con la ayuda de Dios, supuestamente. Pero tristemente lo que pasa es que la religión es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para disuadir, para engañar, para hacerle creer a la gente que es algo y que no necesita nada más y acomodarla ahí. Eso es lo que hace la religión. Pero nosotros no tenemos una religión. Nosotros practicamos una relación con Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender. Que no practicamos eso, ¿no? Sino que nuestra relación es con el Señor. Y muchas iglesias hoy en día creen que Dios no hace milagros. O peor aún. Pues bueno, Dios puede hacer milagros. Si Él quiere los hace y si no quiere no los hace. Eso a mí tampoco me ha llevado quebraderos de cabeza. Pero peor aún es que dicen que Dios es el que quiere que nuestras vidas sean un lío, un escándalo, una locura, un desastre. Y eso es horrible. Es horrible. Que Dios quiera que haya gente que piense que Dios quiere complicarte la vida. No me cabe en la cabeza. Por lo menos no es el Dios que yo conozco. Por eso tenemos que reconocer que todo se trata de recibir lo que Dios ya ha hecho y no se trata de conseguir lo que Dios todavía no ha querido hacer, no ha querido obrar. Se trata de eso. Pero que por mi parte tiene que seguir adelante. Y no necesitamos tantas cosas. Necesitamos a Dios, necesitamos a Él, necesitamos que Dios se mueva, necesitamos creerle a Él, necesitamos aprender de Él, necesitamos recibir de Él. Pero para eso debe haber ese espíritu inconformista en cada uno de nosotros, de querer lo máximo de Dios, la máxima expresión del poder de Dios en mi vida. Y eso no quiere decir que yo vaya a manipular a Dios, cuidado. Eso quiere decir que yo estoy ansioso, que tengo ganas de que Dios obre en mi vida. Y a veces no lo hace en mi vida. No, ya no digo en la tuya, porque cada uno tiene sus circunstancias. Yo digo que en mi vida a veces no lo hace, porque yo no lo dejo. Y porque mi forma de actuar y de vivir, Dios dice, mira, olvídate, next, paso de ti. Hasta que no cambies, hasta que no actúes, hasta que no te transformes en un mejor hijo mío. No. Es necesario buscar a ese Dios.
Hay una cita que cogí de un libro de coaching. A Sebas le gusta. Está interesante el tema. Yo lo aplico todo al Señor porque este hombre me encanta, ¿no? Este es uno de los principales que empezó con este movimiento. Estoy leyendo ese libro. Y dice este hombre, fíjate lo que dice este hombre, que yo no sé, alguna experiencia religiosa tiene que ser, porque dice que todos esto dice una de las frases de su libro, desatando al gigante que llevas en tu interior, se llama. Una de las frases que dice él en el libro, y me encantó, no la tengo aquí, pero la digo más o menos, dice: todos tenemos dentro de nosotros un potencial que nuestro Creador nos ha dado. Creador lo pone con mayúscula. Todos nosotros, él habla de todo el mundo. Ahora, ¿los cristianos tenemos ese potencial o no? ¿Tienes el Espíritu Santo en tu vida? ¿Es poderoso el Espíritu Santo en tu vida? Eso es lo que Dios ha hecho, yo creo en eso. Yo creo que Dios nos ha dado ese potencial dentro de nosotros que tantas veces no liberamos. Les digo la frase y con esto ya os dejo hasta el domingo que viene. Dice este hombre, que no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, sí del título del libro: la vida es un don y nos ofrece el privilegio, la oportunidad y también la responsabilidad de devolver algo, logrando ser algo más. Yo leí esto y me gustó. Os la leo otra vez. La vida es un don, es verdad. ¿Alguien está de desacuerdo de eso? Y nos ofrece el privilegio, la oportunidad y también la responsabilidad de devolver algo, logrando ser algo más. No os dije el título que puse en este sermón, ¿no? No dejes de soñar, no lo puse. Lo puse para mí. No conformarme con menos, sino recibir lo máximo de Dios. Y yo creo que vamos en ese proceso. Y Dios en este verano me aclaró muchas cosas que yo tenía. Y me dio mucha luz en esas cosas. Yo creo que Dios va a hacer muchas más cosas, como dice el profeta, de las que yo imaginaría en mi vida. Pero para eso Dios quiere que yo también dé pases y me arriesgue. Y Dios quiere hacer cosas con cada uno de nosotros, con cada uno de vosotros, que ni te imaginas en tu vida. Pero para eso tienes que salir de tu zona de confort, tienes que arriesgarte a algo más. A algo más. Y buscar a ese Dios caminando en los pasos de ese Dios sobrenatural, pero que se manifiesta y obra en nuestro ámbito natural. Aún siendo un Dios sobrenatural, Él quiere manifestarse y obrar en nuestro campo, ámbito natural. Vamos a orar a Dios. Dios y Padre, gracias. Gracias porque tú eres más grande de lo que nosotros imaginamos. Tu visión es mucho más amplia de la que nosotros tenemos. Y tu poder no tiene parangón en ninguna otra semejanza que podamos ver en esta tierra. Y yo te pido perdón por mi parte, por lo que a mí me compete, por las tantas veces que no he dejado que tú obres y te manifiestes con lo máximo de tu experiencia y de tu poder en mi vida. Pero me comprometo contigo, Dios, a que tú sigas removiéndome mis entrañas, tu Espíritu Santo esté revolviéndose dentro de mí, no dejándome conformarme con lo que hay o hasta dónde he llegado. Igualmente te pido por cada uno de mis hermanos que esa sea su actitud, una actitud de cambio, una actitud de transformación para parecernos más a ti, Jesucristo, y para desarrollar y despertar todo el potencial que tú has puesto a nuestro alcance, no para manipularlo, sino para glorificarte. Cuando esa es nuestra actitud, Dios, tú obras de maneras
que no podemos entender, como dice la canción que cantamos. Así que te dejamos, Señor, y te damos las gracias. Y yo quiero tomar compromiso una vez más contigo. Y espero que esta sea también la actitud y la oración de cada uno de mis hermanos, Señor. Y los cambios van a venir, porque eres tú el que los realiza, no somos nosotros. Es tu obra, es tu poder, y nosotros somos tus siervos. Bendito y glorificado sea tu nombre, y gracias que en medio de la tormenta tú todavía tienes pensamientos de paz para con nosotros y quieres darnos el bien que deseamos. Así que glorificamos tu nombre, te honramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos guarde.